Bueno, yo quiero felicitar a la iglesia porque ayer un buen grupo nos dimos cita en este lugar y salimos a visitar a la comunidad. Y lo que encontramos fue algo sorprendente, nos encontramos con cosas que no creíamos que íbamos a encontrar. Es importante salir a visitar a nuestras comunidades. Así que vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículo 4 y saludamos, sí, ya se podemos saludar a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros en este momento. Mateo capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer su palabra en el día de hoy. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un texto solamente de 5 palabras. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques en este día, en los que estamos aquí presentes, en los que están a la distancia. Que tú prepares nuestros corazones y que esa palabra que hemos leído pueda ser recibida en nuestros corazones y que tú traigas bendición a nuestras vidas a través de ella. Te pedimos que nos permita ser como tú quieres que seamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nuestro tema general para esta serie es el perfil de un verdadero discípulo. El perfil de un verdadero discípulo. Si usted tiene cierta duda sobre lo que es un discípulo de Cristo o lo que debe ser, busque estos 3 capítulos de Mateo capítulos 5 al 7, y es como si el Señor nos diera una fotografía de lo que es un discípulo verdadero. Y hemos llegado al versículo 4, y nuestro tema es, para esta mañana, simplemente los que lloran. ¿Cuál es el tema? Parece como si fuese una contradicción, porque el mundo consideraría un texto como esto como una ridiculez. ¿Cómo es que bienaventurados los que lloran? ¿Cómo es que felices los que lloran? En otra palabra, felices los infelices. Si hay una cosa que el mundo de hoy rechaza y no quiere admitir, es el dolor. Por eso que usted ve que en las farmacias lo que más se vende son los analgésicos. Lo que más se vende son, ¿cómo se llama? Los calmantes. Una gente una noche tiene dificultad para dormirse y de repente va a la farmacia y pide que le den ¿cómo se llama? Algo para dormir. Tiene un ligero dolorcito y de una vez va a buscar algo. Tiene un virus, algo viral, que eso tiene su tiempo, pero la gente quiere salir de eso rápidamente. ¿Y por qué? Porque el mundo de hoy le gusta reír, le gusta la felicidad. Y usted sabe una cosa, esos empresarios de las carcajadas y de la sonrisa le está yendo muy bien. El mundo lo que está diciendo en este tiempo es: tiene que ser felices. ¿Tú eres feliz así? Pues no hay problema, hazlo. ¿Te gusta? No hay problema. Y está buscando todas las maneras para eliminar cualquier chispa de dolor. El mundo dice: trata de ser feliz. Es una pequeña temporada. Disfruta, vive. Sin embargo, el Hijo de Dios insiste: bienaventurados los que lloran. ¿Saben una cosa? Jesús tenía razón. En realidad son los únicos felices, la gente que primero ha llorado. Ahora, déjeme decirle una cosa, déjeme aclararle algo. Esto no quiere decir que el cristiano siempre tiene que estar siempre
depresivo, siempre lloroso. No, el cristiano no debe encajar en esa visión que tenía esa niña, una niña inocente, que al observar un caballo, ella dijo, bueno, ese caballo debe ser cristiano, con esa cara tan larga que tiene. No, no es eso lo que queremos decir. Ahora, mantenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 5, versículo 4, y vamos a hacer como una interacción con este texto. Hagámosle alguna pregunta a este texto. Vamos a preguntarle primero, de manera negativa, ¿qué no es una persona bienaventurada cuando llora? O sea, ¿cuáles son los bienaventurados? O más bien, ¿cuáles son las personas que al llorar no son aventurados? O en otra palabra, ¿a quiénes no se refiere Mateo 5, 4? ¿A quiénes no se refiere? Nótese que el texto habla de los que lloran. Y es bueno que nosotros despejemos toda duda, porque hay mucha gente llorando en este tiempo, pero no son bienaventurados. Es difícil que a mí se me pase un día sin ver una persona que llore ante mí, bueno, por el trabajo que uno hace. Pero no siempre esa gente que llora son bienaventurados. Los bienaventurados de Mateo 5:4 no son los incrédulos que sufren cuando pierden o cuando fracasan. ¿Usted me está bien? Hay mucha gente por ahí que está tomando malas decisiones y como resultado vienen las lágrimas, el lloro. A eso no se refiere Mateo 5:4. Pero tampoco Mateo 5:4 no se está refiriendo al mundo que lamenta sus desgracias. Es más, Mateo 5:4 no se está refiriendo a los cristianos que sufren por causa de la obediencia y de la justicia. ¿Saben por qué? Porque hay otra bienaventuranza que se refiere a ellos, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, Mateo 5:4 no se refiere a ese tipo de personas que lloren. Nuestro Señor no está diciendo en esta porción que los que lloran en sentido natural son bienaventurados, son felices. Como el caso de alguien que llora porque murió un ser querido. No es a ese tipo de persona a lo que se refiere el Señor cuando dice bienaventurados los que lloran. Sigamos preguntándole al texto entonces. Preguntémosle al texto en esta hora. Entonces, ¿a quiénes se refiere Jesús cuando dice bienaventurados los que lloran? ¿A quiénes se refieren? No cabe duda de que estamos una vez más frente a algo que tiene un significado enteramente espiritual. ¿Usted me está oyendo? Un significado enteramente espiritual. Entonces, ese llanto de Mateo 5:4 es el dolor que produce el pecado personal. La gente que está llorando, cuando ve su condición espiritual, esos son bienaventurados. Amén. Ese lamento, ese llanto de Mateo 5:4 es la lamentación de un hombre que empieza a darse cuenta de la negrura de su pecado a medida que él se expone ante los ojos de Dios. En otras palabras, es la persona que tiene contacto con la santidad de Dios. Está viendo a un Dios santo, pero está mirando su condición. Y eso le está causando dolor, le está causando llanto. Fue lo que pasó con el patriarca Job. Ese hombre que la Biblia lo describe como un hombre justo, pero un hombre también de mucha paciencia. Pero un hombre que cuando viene su tribulación,
Él se lamenta, él maldice el día en que nació, ¿por qué yo no me morí? ¿Por qué? Y habla tanta cosa. Y el Señor callado. Y el Señor en silencio. Pero un día el Señor se le revela. Y miren la confesión de Job. Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando Job tiene ese contacto con la santidad de Dios, él dice, por tanto yo me arrepiento ahora en ceniza. Me arrepiento. ¿Por qué? Porque tuvo un contacto con la santidad de Dios. Si nosotros miramos el contexto de Mateo 5:4, tenemos que venir al versículo 3. ¿Y qué dice el versículo 3 de Mateo 5? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos pobres son aquellos que entienden su miseria espiritual cuando están en la presencia de Dios. Por eso que es muy recomendable que usted pase mucho tiempo en la presencia de Dios, contemplando su hermosura, contemplando su santidad, porque ante la presencia de Dios la condición humana se revela. Y cuando se revela, entonces nos damos cuenta de nuestra pobreza espiritual. Y cuando damos cuenta de esa pobreza, entonces viene el versículo 4, comenzamos a llorar. Mire, los del versículo 3 y los del versículo 4 son lo mismo. ¿Quiénes están llorando en el versículo 4? Aquellos que contactaron su miseria espiritual y comenzaron a llorar. Los que lloran son los mismos que han reconocido su ruina y su bancarrota espiritual. Yo no sé cuánto en esta mañana han reconocido su bancarrota espiritual. Pero en el versículo 4 tenemos un grupo de personas que Dios los llama bienaventurados porque reconocieron su bancarrota espiritual. Entonces están lamentando su condición, se entristecen por su maldad y lloran por su pecado. Y Cristo dice, bienaventurados los que lloran así. Tenemos un ejemplo en la Biblia de un hombre que lloró así. Isaías era uno de estos hombres y él tuvo la bendición de tener una visión. Isaías capítulo 6 dice que Isaías tiene esa visión. Incluso él ve a seres angelicales y a mí me sorprende que los seres angelicales, dicen la palabra de Dios en Isaías 6, que están cubriendo su rostro. Tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y miren la exclamación de estos seres angelicales. Ellos exclamaban con una solemne adoración y decían, santo, no estaban mirando nada, sus ojos tapados. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías presenció eso. Y cuando Isaías presencia eso, ese hombre cayó desmoronado. Completamente desmoronado en un llanto. Isaías clamó, ¡ay de mí! Y si ese ay, eso es un lamento. Es un dolor. Isaías dice, mire, con todo y ser un profeta, con todo y ser ese gran hombre de Dios, cuando él tiene esa revelación de lo que Dios es, su condición de pobreza, de miseria espiritual, se reveló. ¿Y sabe cómo clamó Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Al Señor le encanta ver a sus hijos reconocer su condición. Cuando reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos lo que somos, no nos queda otro camino que llorar
y lamentarnos. Cuando entendemos que nosotros, por nuestro propio medio, no podemos acercarnos a Dios, tenemos que gritar con el apóstol Pablo, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esos son los que lloran. Y por eso que usted ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando había un pecado en Israel, en el pueblo, usted veía a esos hombres que públicamente rasgaban sus vestidos, se tiraban al piso, se echaban ceniza y comenzaban a pedir misericordia. Ese es el bienaventurado de Mateo 5:4. El hombre que pudo percibir su condición delante de Dios y sabe que no tiene escapatoria, sabe que no puede por sus propios medios acercarse al Señor, y el único camino que tiene es llorar. Si no, pregúntele al apóstol Pedro, cuando él negó a Jesús, cuando Jesús lo miró, ese contacto entre Jesús y Pedro fue como un flechazo. Dice la palabra que Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Y miren la manera tan excelente como Cristo, después de resucitado, se encuentra con Pedro y le hace alguna pregunta. Miren, 3 veces pronunció Pedro que no conocía a Jesús, y 3 veces el resucitado le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Qué bueno cuando reconocemos nuestra condición espiritual. Pero también podemos seguirle preguntando a Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. Ajá. Por mi condición particular. Pero también en ese texto podemos también inferir que ese llorar también significa llorar por los pecados de otros. La hermana estaba leyendo en el libro de Nehemías que cuando él tuvo contacto con su nación y vio que había pecado en Israel, él estando bien en aquel reino, él comenzó a llorar. El verdadero cristiano llora también por los pecados de otros. Usted sabe una cosa, que en estos tiempos la mayoría de nosotros preferimos ese texto de Mateo capítulo 23 y acompañamos a Jesús en ese capítulo completo, donde Jesús está enjuiciando: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y enjuiciándole. Seguimos leyendo Mateo 23, caminamos con Jesús y nos gusta eso, a veces nos gusta acusar, pero no seguimos con Jesús al final del capítulo. ¿Qué pasó al final del capítulo, al final de Mateo capítulo 23? ¿Qué pasó? Que Jesús llora, Jesús se lamenta por la ciudad. Nosotros a veces somos muy buenos acusando al otro, señalando al otro, pero ¿cuántas veces hemos llorado por el pecado de mi vecino, por el pecado de mi nación? Jesús lo hizo. Y si usted conoce un poquito la historia de hombres de Dios del pasado, usted va a entender que los grandes luminares de la historia del cristianismo fueron hombres que lloraron por su nación. Tenemos uno llamado Calvino, que ese hombre lloraba por Escocia. Decía: Señor, dame a Escocia o me muero. Lloraba por los borrachos, lloraba. Tenemos a un Juan Wesley que se levantaba a las 3 de la mañana y tomaba un globo terráqueo y se inclinaba, se arrollaba sobre él y comenzaba a orar por todas las naciones. Y así podemos encontrar muchos hombres que aprendieron a llorar por el pecado de los demás. El cristiano debe
ser muy realista. Además, debe ser la persona más realista que hay. Y cuando somos realistas, ser realista nos va a llevar a nosotros a llorar. Cuando hablo de ser realista, me refiero a que usted sabe que la muerte está ahí. ¿Quién no lo sabe? Y tenemos que enfrentarla. También usted sabe que Dios está ahí y que tarde o temprano cada ser humano tendrá que encontrarse con Él. Tendrá que conocerlo. Y lo va a conocer o como Salvador o como juez. Oiga, es una realidad. Y un hombre consciente de eso tiene que llorar por lo demás. Pero no solamente eso. El cristiano es realista, sabe que también el pecado está ahí. Y es algo, mire, el pecado es algo indescriptiblemente horroroso y sucio frente a la luz la luz de Dios. Y cuando usted ve personas muy suyas caminando en camino pecaminoso, debe moverlo a llorar. Pero otra cosa que usted sabe que la eternidad está ahí. Y mire, todo ser humano corre hacia la eternidad. Y yo no sé cómo se siente usted cuando usted ve personas que van rumbo a la eternidad, pero sin Cristo. ¿Usted sabe lo que significa eso? La revelación de Dios está ahí también. Y el creyente lo sabe. Y sabe una cosa, la alternativa que se nos ofrece a nosotros no es para siempre. Un día se acabará. Vida o muerte, perdón o condenación, cielo o infierno. Usted sabe eso. Y muchas veces actuamos como si no lo supiéramos, ¿verdad? Pero sí, es real. La eternidad son realidades que no van a perecer. Entonces, el hombre y la mujer de Dios que vive a la luz de ella no puede evitar llorar. Llora por los pecados y por la blasfemia de su país. No es solamente condenar, no, es llorar. El Señor quiere que seamos un pueblo que cuando veamos la miseria espiritual de nuestra gente, podamos llorar. Como decía el poeta, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. ¿Cuánto en estos tiempos están diciéndole, Señor, yo necesito llorar? Yo no sé cuánto al ver una semana tan sanguinaria como la que han pasado en estos días, han llorado por el pecado de la nación. Ahora, vamos a hacerle una tercera pregunta a nuestro texto. Hagámosle una tercera pregunta a nuestro texto. ¿Cuál es el texto, Mateo? Y la pregunta que vamos a hacerle al texto ahora es, ¿por qué no es tan evidente esto en la iglesia de hoy como lo fue en otro tiempo y como lo fue en el Nuevo Testamento? ¿Por qué esta descripción del cristiano como alguien que llora no se ve tanto en la iglesia en el día de hoy? ¿Por qué será? Vemos en la Biblia personas que al contemplar su pecado se quebrantaban. David, por ejemplo. Pero ahora la gente puede llorar por una situación económica. La gente puede llorar por una decepción. Puede llorar por un familiar enfermo. Llorar porque perdió el trabajo. Pero no es tan usual ver a una persona llorar por su pecado. ¿Por qué será? En una iglesia había un culto glorioso en una ocasión, todo el mundo contento, todo el mundo adorando,
Cuando se despide la iglesia, hay un hombre que va y se tira debajo de una escalera y comienza a llorar. Y él está llorando de manera desconsolada. Es un llanto con mucha compunción, a tal punto que llamó la atención de la gente. Cuando este hombre fue cuestionado sobre por qué lloraba, escuche su respuesta. Él dice: yo estoy llorando porque yo descubrí que yo no amo a mi Señor como yo debía amarlo. Bienaventurado, bienaventurado la gente que llora así. Pero mi pregunta persiste. ¿Por qué no tenemos ese cuadro de Mateo 5:4 en nuestras iglesias, en nuestros creyentes en el día de hoy? Voy a tratar de responder la pregunta. Yo creo que la razón principal es porque no hay verdadera convicción de pecado como lo había antes. Esa verdadera convicción de pecado. ¿Usted cree que la gente hoy tiene convicción de pecado? ¿Usted cree que la gente hoy se duele por el pecado que está cometiendo? ¿Usted cree? Lo que estamos viendo en el día de hoy es gente que está buscando excusa para tapar sus pecados. Mire, una de las cosas más difíciles de la vida pastoral es tener que confrontar a la gente cuando comete una falta. A mí me ha tocado confrontar personas cuando cometen falta. ¿Cuál es la actitud de la persona cuando comete una falta? Usted lo va a confrontar. Recuerdo que confrontamos a una persona en una ocasión. Ella confesó porque no tenía escapatoria. Eso no es lo que Dios quiere. Confesó porque ya no tenía otra alternativa. Si pudiera seguir tapando ese pecado, lo siguiera tapando. Y yo me sentí contento cuando ella lloró. Pero luego volví a sentirme triste cuando en medio de su llanto, estoy hablando de ella, esa persona, no estoy diciendo que es varón o hembra, esa persona, en medio de su llanto, ella me hace una pregunta. Mi hermano, ¿quién sabe esto? Digo, ¿qué? Oigan bien, no le está interesando cuánto ella ha ofendido a Dios. Lo que le está interesando es su imagen, mi nombre. ¿Quién sabe eso? Mire, a ese no es que se refiere Mateo 5:4. Ese bienaventurado que llora es el que dice: yo lo hice, yo fallé. Está convencido de cómo su pecado afecta a Dios. Y mire, la gente en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia sabía lo que el pecado era. Hermanos, el pecado es horrendo a los ojos de Dios. Hay mucha gente que dice: bueno, qué gente mala esos judíos que mataron a Jesús. Pero mira, no fueron los judíos. Es el pecado. ¿Por qué no tenemos en este tiempo personas que tienen convicción de pecado? Yo he visto mucho en este camino. En una ocasión fuimos a ver una persona que ya estaban todas las evidencias que él cometió esa falta. Y ese hombre que no, pero ya dije quién era. Esa persona que no, y que no. Y oiga, persona que sabe que está mal, lo hizo mal, pero viene y te lo ve predicando y exhortando a la gente. Y dice un amigo mío: Señor,
¿y por qué tú no matas a ese hombre? No. Me cuenta un pastor amigo, mira, teníamos una persona que estaban todas las evidencias ahí, sí, pero lo confrontamos, que no, y así él dice que no, ¿qué usted va a hacer? Que no. Bueno, está bien. Pero mire, tarde o temprano, el pecado alcanza al ser humano. La razón por la que no tenemos muchas personas llorando en estos tiempos, la razón por la que no tenemos en cada silla un paquete de servilletas para que la gente llore, es porque quizás no hace falta esa contemplación de la santidad de Dios. Oiga, cuando a Isaías se le permite entrar, esa visión, entrar a ese recinto celestial, el ambiente es un ambiente de tanta reverencia que ni aún los ángeles se atreven a mirar al Señor. Están cubriendo su rostro. Así que vamos a orar para que esa convicción llegue a nuestras vidas. La gente cree, la gente le gusta mucho mantener, ¿verdad?, las apariencias, pero no, yo fallé. Recuerdo en una ocasión que llega el pastor un poquito tarde a la iglesia, se sienta atrás, lo están esperando para que predique, él levanta la mano, mira, yo quiero pedir que cualquiera que esté preparado suba a ese lugar y hable de la palabra de Dios, porque yo no puedo. Tuve un problemita con mi esposa, a salir para acá discutimos, ya nos arreglamos, pero no me siento en condiciones de estar ahí. ¿Y qué usted cree? ¿Usted cree que cuando la gente es así de sincera y de honesta, los demás ¿qué van a hacer? ¿Van a creer en él? No. La gente cree que cuando usted puede decir su condición, no, pero yo no voy a dar lástima, no. Todo lo contrario. La gente lo va a admirar. Ese hombre, esa mujer, es una mujer sincera. ¿Por qué usted cree que David, dice la Biblia, pasa la historia como el hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Y Saúl no. ¿Por qué Dios recibe y acepta y engrandece a David y desecha a Saúl? Y no me diga que fue porque Saúl pecó más que David. Cuando usted lee la Biblia, usted va a ver que David pecó más, cometió más pecado más fuerte que Saúl. Pero lo que pasa es que David tenía una gracia. Cuando él comete el pecado con Betsabé, un profeta sencillo va y lo amonesta, y él dice, sí, yo fallé. Cuando él comete el pecado de censar al pueblo, va un profeta y la amonesta y le dice, sí, Señor, yo acepto lo que tú quieras, yo fallé. Ah, no, pero a Dios le gusta. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Ahora, hay otra razón por la que no tenemos, no hay como no hay llanto en estos tiempos. Y es que hay un concepto muy negativo del gozo. Y la gente cree que hay que estar siempre contento. Bueno, en los tiempos cuando yo comencé a crecer en el Evangelio, cantamos un coro que decía, no puede estar triste un corazón que tenga Cristo. Y después cuando vimos la Biblia, dijo, no, espérate, eso no es así. El creyente es un creyente que también que llora. Y hoy se promueve el gozo y la felicidad sobre todas las cosas. A veces usted puede ver personas que usted sabe, ellos están demostrando que no están bien espiritualmente. Y como que eso no les preocupa. Ellos están gozosos, ellos están contentos, están felices. Porque sí, hay que promover ese gozo. Déjeme decirle que el gozo verdadero proviene primero de la tristeza. Y le doy un dato importante. En la Biblia no encontramos, cuando observamos a Jesús, no encontramos ninguna observación que mencione
que Jesús se rió. Hay un texto que dice, y Jesús lloró, ¿verdad que sí? Sí, ¿lo conocen? Y Jesús lloró. Ahora, hay un texto que dice, y Jesús se rió. Hay un texto así. ¿Usted cree? Sí. Bueno, él lloró, él se airó, él tuvo sed, lloró en varias ocasiones. Lloró ante la tumba, ante el sepulcro de Lázaro, lloró ante Jerusalén, pero no encontramos un solo texto que diga que Jesús sonrió. Y no me malinterprete, porque usted me conoce, y es posible que aquí ninguna persona se ría más que yo. Nadie. Me gusta reír. Pero mire, la predicación es una cosa muy seria. Hay muchos predicadores hoy que lo de ellos es hacer que la gente se ría. Muy joviales y es alegría desbordante. Mire, la predicación es algo muy serio. Y si algún predicador lo hace a usted reír, también debe hacerlo llorar. No estoy en contra de eso, ¿eh? Un poquito de humor no es malo. Pero me gustaría ver en estos tiempos gente compungida, gente que llore, gente que se lamente, gente que diga, entendí que le fallé al Señor, entendí que no estoy bien, y que comience a llorar. Ahora, nuestro texto no solamente dice, bienaventurados los que lloran. No, hay una última parte. Y la última parte es lo bueno. Dice, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Mira, el texto concluye con una promesa. Ellos recibirán consolación. La idea de consolación en todo el Antiguo Testamento está relacionada al concepto del perdón de los pecados. No hay una consolación más grande que usted recibir el perdón de sus pecados. Dice uno de los salmos, bienaventurado el hombre que el Señor no inculpa. El Señor perdona su pecado. Mire lo que dice Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Israel, de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble recibido de la mano de Jehová por todo su pecado. Y más tarde Isaías dice, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Oiga, el consuelo de Dios nos hace reír. Pero mire cuál es el proceso. Primeramente hay un lamento y tristeza. Y cuando hay lamento y tristeza por el pecado, entonces viene arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, llega el perdón. Y cuando llega el perdón, llega entonces el gozo, llega el descanso y llega el consuelo. El llorar de las bienaventuranzas se trata, ¿sabe qué? De un llanto santo. El llorar de Mateo 5:4 se trata de un lamento que es agradable a Dios. Y es agradable a Dios porque sólo así los hombres corren a Cristo y sus pecados son perdonados. El llorar de la bienaventuranza es una tristeza legítima y grata ante los ojos de Dios. Porque también así los creyentes, cuando lloramos, corremos para alcanzar misericordia. Por eso dice el texto que los que lloran son felices. ¿Cuántos son felices aquí? Esa felicidad viene después de que lloramos por nuestro pecado. Yo quisiera finalizar en esta mañana
Y ojalá que mientras vamos avanzando en el análisis de cada una de estas bienaventuranzas, nosotros comencemos a hacer un análisis, un autoexamen de nuestra vida. Cuando hablamos de un autoexamen, yo me refiero, oiga bien, a que cada día, cuando finalice cada día, usted comienza a meditar acerca de usted mismo. Oiga bien, una meditación, que usted pase una breve revista a su día, que usted se pregunte, ¿qué fue lo que yo hice hoy? Porque muchas veces nosotros confesamos a Dios nuestro pecado, pero es como muy aérea. Señor, si yo te fallé en este día, perdóname. Si te fallé, oiga, lo que Dios quiere es que usted haga como un pequeño autoexamen, que usted comience a revisar su día. Y usted pregunta, Señor, ¿qué yo hice? Señor, ¿qué yo he dicho hoy en mi hablar? Pase revista a su día. Cuando usted habló en su trabajo, ¿qué yo dije? ¿Qué yo pensé? ¿Cómo me he comportado con los demás? Sí. Usted debe preguntarse, ¿qué es lo que hay en mí que hace que yo me conduzca de esta manera? ¿Por qué yo actúo así? Pero también, ¿por qué yo me irrito tanto? ¿Por qué tengo tan mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? Tiene que comenzar a revisar su vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué tengo pensamiento tan desagradable? ¿Por qué tengo celo? ¿Por qué tengo envidia? ¿Qué hay dentro de mí? Y entonces, cuando usted traiga su vida al examen de la palabra de Dios, mire, yo le aseguro que usted va a terminar llorando. Va a terminar triste. Pero gloria a Dios por eso, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y es bienaventurado aquel que, observando su condición, derrama lágrimas de arrepentimiento. Sí, comience a hacer un autoexamen de su vida al final de cada día. Y mire, vaya haciendo los arreglos. Si usted se analiza en el día de hoy y ve, bueno, en la mañana yo me airé. No, eso hay que sacarlo. Yo tuve un pensamiento negativo. Hablé una palabra. No deje que se acumule en su vida nada que usted sabe que desagrada a Dios. Y cuando usted se hace ese autoexamen todos los días, entonces usted puede ir sacando cosas. ¿Cuándo creen que eso es posible hacerlo? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a que nos examinemos y continuamente podamos ir adaptando nuestra vida a lo que Cristo nos dijo que tenemos que ser en Mateo capítulo 5. Y si tiene que llorar por algún pecado recurrente, ¿y por qué esto? Y comienza yo, Señor, yo quiero que tú me ayudes a salir de esa situación. Es para el cielo que vamos, ¿verdad? Y si usted no quiere correr cuando Él venga avergonzado, usted tiene que arreglar su vida delante de Él. Yo quiero terminar con esto, con esta pequeña historia. Un cristiano de la península de Corea visitó a uno de los misioneros que estaban en esa zona. El cristiano le dice al misionero, mira, estoy empeñado en aprender de memoria el Sermón del Monte. Y ya me lo aprendí. Y yo quiero recitártelo para ver. El hermano comenzó a recitar de manera magistral, con un buen acento, respetando los puntos y la coma, el Sermón del Monte. Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y él comienza, y viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. No voy a recitar entero. El hermano siguió recitando y recitó los 3 capítulos completos del Sermón del Monte. Cuando él termina, el misionero le dice, mira, pero no solamente memorizarlo, tú tienes que vivirlo. Y le dice el hermano, pero misionero, ¿y cómo usted cree que yo me lo aprendí? Yo comencé a memorizarlo y se me perdían las palabras. Ahora, yo comencé a memorizar versículo por versículo. Memoricé un versículo y salí a ponerlo en práctica ante mi vecino. Bienaventurado misericordioso, yo iba y me mostraba misericordioso. Buscaba todas las maneras de cumplir con eso. Y mire, se me quedó grabado. Bienaventurados los pacificadores, yo comenzaba a ir a los vecinos. Algunos que tenían problemas con otros, y yo comenzaba a ayudarlo a hacer la paz entre sí, y se me fue grabando. Ustedes son la luz de la sal de la tierra. Yo me examiné y comencé a practicar cada versículo, y así me lo aprendí. El Señor quisiera decirnos que esta mañana, ve tú y haz lo mismo. Hemos hablado de los pobres en espíritu. Vaya, revise eso a ver si usted cumple esa exigencia de Dios. Los que lloran, ¿usted ha llorado por su pecado? ¿O usted está buscando todas las excusas para usted ocultar su pecado? Que Dios nos ayude a que esta bienaventuranza de Mateo 5:4 se aplique a nuestras vidas. Y no tenga temor de que la gente lo vea llorar. Hay beneficio en llorar ante Dios. Al Padre le agrada. Es más, hay un rey en la Biblia que fue uno de los reyes más malvados que hubo en Israel, llamado Manasés. Manasés. Y Dios decretó juicio contra ese hombre. Un juicio inminente. Pero el hombre se arrepintió. Y Dios dice, no, espérate, mira, se arrepintió. Hay que ver lo que hacemos con ese hombre. Si no estamos viendo en estos tiempos la mano de Dios de manera poderosa en nuestras vidas, es porque estamos ignorando el pecado. Mis hermanos, el pecado es horrible. Solamente dele usted una miradita al Calvario. Dele una miradita al trato que Dios le dio a su Hijo amado. Dele una miradita. Ve a Jesús en esa agonía, en el Getsemaní, diciendo, Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Eso debe provocar en nosotros un repudio total por todo lo que desagrada a Dios. No sigamos crucificando al Señor. No tengamos temor en prorrumpir en llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, gracias. Gracias porque hay una fuente de vida fluyendo. Gracias porque aquí estamos, pobres en espíritu. Aquí estamos los que lloramos. Gracias, Señor. Porque ante el mundo, el que llora no es admirado, pero ante ti, cuando lloramos por nuestra condición espiritual, somos bienaventurados. Te pido que tú bendigas a tu iglesia en esta hora. Bendice a tus hijos. Bendice a cada amigo. Bendice a cada persona que nos escucha. Padre, produce en nosotros ese llanto. Produce en nosotros, oh Dios, una sensibilidad ante el pecado. Que cuando nosotros nos damos cuenta de que hay pecado en nosotros, podamos desmoronarnos como Isaías y clamar por misericordia. Señor, muchas gracias. Bendice tu iglesia, bendice a tus hijos.
Produce en esta hora, Padre, lágrimas de arrepentimiento. Produce arrepentimiento y fe en tu iglesia. Produce en esta hora dolor por el pecado. Permítenos, Señor, que no nos escondamos, que cuando fallemos, cual David, podamos decir sin temor, sí, Señor, yo lo hice. Que podamos tener corazones contritos y humillados delante de ti, para así poder entonces agradarte y poder entonces ser verdaderamente bienaventurado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.